En el Algarrobo actual, donde destaca la modernización de la bahía y el espacio costero, la pesca y los pescadores artesanales han parecido invisibles a los ojos del visitante. No obstante lo anterior, los algarrobinos que saben de su historia tienen en su memoria la vida en torno a esta actividad, cuando los pescadores varaban en la misma playa a vista de toda la comunidad, vendiendo los productos recién llegados y dando vida a un pequeño paraíso. El hecho de que los pescadores artesanales no se vean como antes no significa que no existan. Conflictos entre los subsectores pesqueros, la disminución de recursos y los cambios en una playa erosionada, que ha tenido una de las mayores tasas de regresión de las costas de Chile, son algunos de los aspectos que han llevado a que el número de pescadores activos en Algarrobo disminuya y no trabaje a la vista de todos en la nueva sede, sino bajo techo y en cierta forma un poco escondidos. Muchos de los miembros del sindicato de pescadores actual tienen otros trabajos y están más orientados a la diversificación hacia el turismo, pero también hay quienes han decidido salir al mar hasta su muerte. La caleta de pescadores de Algarrobo respira con todos ellos. Algarrobo, mucho antes de ser Algarrobo y que se convirtiera en el balneario que hoy es, fue un territorio habitado por diferentes grupos indígenas que disfrutaron el agua de las quebradas, las bondades de las playas y los abundantes peces y mariscos. De seguro, ellos agradecían a los dioses por tener acceso a tal paraíso, en el cual el islote Pájaro Niño, ícono geográfico de la costa algarrobina, fue utilizado como cementerio. En todo lo que hoy conocemos como el litoral de los poetas, la provincia de San Antonio, fue una zona en que fue densamente habitada por nativos que eran esencialmente costeros. Algarrobo, por ejemplo, es una gran bahía de aguas someras, protegida del viento, como era alguna de las caletas en la zona de Tunquén, en la zona de Algarrobo mismo, el Canelo, Canelillo que llamamos hoy día, y el Quisco mismo, eran lugares ideales para pequeños asentamientos de nativos, que están asociados a conchales indígenas. Por lo tanto, sabemos que estos lugares fueron ocupados densamente por ellos. Hoy sabemos, gracias a la arqueología, que vivieron en Algarrobo los mismos grupos que vivieron en el resto de Chile central y que son los Vatos, los Yoyeos, que son del PAT, del periodo alfarero temprano, y posteriormente los del alfarero intermedio tardío, que son la cultura Aconcagua, también llamados picones o mapochoes. Y en el Algarrobo mismo se han encontrado numerosos elementos de la pesca ancestral, anzuelos de cobre utilizados por los Aconcagua, que nos hablan de que están usando líneas de pesca. Probablemente el yoyi, que era este instrumento de pesca ancestral utilizado desde el Amazonas hasta el sur de Chile, probablemente lo usaron también en la costa, pero no hay registro de ello. La época colonial impactó fuertemente en la costa del Algarrobo, existiendo diferencia entre el desarrollo del interior, donde se asentaban los españoles con su sistema agrícola, y el borde costero, donde habitaban los pescadores ancestrales dedicados a la extracción de recursos marinos. Pueblos que con el paso de los siglos se fueron mezclando y creando nuevas formas de vida e identidades culturales. Esta gente va a ser bruscamente cambiada de sus modos de vida originales con la llegada de los españoles a este territorio y principalmente de los primeros encomenderos, sus inquilinos que ellos traen, que son de origen español o son esclavos africanos o son indígenas traídos del norte o del sur de Chile, van a irse mezclando con los pocos nativos que van quedando y por lo tanto se va a producir una mezcla de gente que va a ir desapareciendo en su originalidad genética ancestral para transformarse con el tiempo en los pescadores actuales que van a ir mutando, pero van a ir conservando elementos muy antiguos. La pesca artesanal, al igual que otros oficios locales, comenzó a modernizarse con la llegada de tecnologías que facilitaban el trabajo e incrementaban la productividad.
Con el tiempo estos buzos van usando snorkel, máscaras y se van modernizando hasta pasar a los buzos de escafandra, los buzos semiautónomos y los buzos actuales. Pero los más antiguos conservan esta ancestralidad de pescar al modo indígena, sin nada, buceando al aguante de los pulmones. Ahí tenemos pequeños vestigios que nos hablan de rastros de estos pescadores antiguos, estos rucos, esta forma de marisqueo, ¿cierto?, de orilla, y este buceo a resuello son pequeñas muestras de estos pescadores ancestrales que están originados obviamente por los nativos que vivieron en la zona. Los pescadores más antiguos de la caleta de Algarrobo alcanzaron a vivir en rucos de paja, brea y totora. Eran pequeños villorros donde vivían familias nucleares y extendidas de 1 a 3 rucos, pero dispersos de los demás. Una ancestral forma de habitar y vivir en el territorio que evitaba las aglomeraciones y facilitaba la buena convivencia entre los grupos familiares, pero siempre compartiendo y vinculándose entre ellos, tanto para las actividades de mar como para socializar en las ramadas que realizaban. Era una sola, como dice, un solo núcleo familiar el que vivía en Algarrobo en estos años. Aquí está la de nosotros, aquí. Y allá está la abuelita. Y los separaban una quebrada. La quebrada los separaban. Y la quebrada eran zarzamoras. Exacto. Eran los zarzamorales grandes que habían ahí. Ahí al ladito sentado papa con mi mamá. Ahí mi mamá sembraba papa y cosechaba bastante. Aquí, esta es la quebrada que sale desde arriba del lítere, del tranque que hay arriba. Ahí está aquí. Entonces, de aquí para acá era de nuestros padres. Y de ahí para allá era de la abuelita. Sí, está lleno de los frutales abajo. Entonces nosotros, como lindábamos por una quebrada, yo me metía por ahí y me metía al huerto de la abuelita a sacarle. Pero en esos años, los árboles ya estaban viejos, daban poco fruto. En esos años. Así que imagínense usted, aquí habían cipreses. En esta orilla que para allá habían inmensos cipreses. Ahí, aquí detrás de la casa donde está el pozo, ¿te acuerdas que hay un eucalipto? Sí. Pero un eucalipto de no sé cuántos años antes que nosotros existiéramos. Antes era solo un campo solo, una casa de paja nomás, de constructora, el techo. Yo salíamos de aquí, de la casa, al tiro y a la pesca. A su cerro de los botes y partir a la pesca. Muy cerca de donde hoy se sitúa la caleta, habitaban los antiguos pescadores de Algarrobo, los fundadores de la Rada. Hablamos de los padres, madres, abuelos, abuelas, tíos, bisabuelos de familias como Tapia, Berríos, Marín, Pereira, Díaz, Canseco, Araya, entre otras. Estas familias son reconocidas por muchos algarrobinos como las familias históricas, con la particularidad de encontrarse emparentados entre sí. A ellas se suman familias de antiguos pescadores y buzos como los Ahumada, Cuello, Fuentes, Jopia, Amigo, entre otras. Porque los nombres de los pescadores, ¿te acuerdas de alguno? De los nombres de los pescadores. Vamos. Sobre todo la familia de nosotros. Claro. Erasmo Tapia, Juan Tapia. Juan Tapia. Modesto Tapia. Germán Tapia. Modesto Tapia. Modesto Tapia es mi papá. Por eso estoy diciendo, los Tapia que vivían ahí, ¿entiendes? Eso es lo que sucede. Entonces, ahí están los otros, don Benito Bernal, don Beno de Rueta, estaba don Nacho Anastasio Urbina, Luis Berrío, Elías Berrío, José Berrío, y todos esos eran primos, los Tapia con los Berríos eran primos, porque en el segundo apellido se alcanzaban, eran Marín, Tapia Marín y Berrío Marín. Por aquí estaba la rama que hacían reuniones antes. Y esto de aquí para arriba, todo esto es terreno de la abuelita. Por ahí están las casas de ella. Claro. Y el peral estaba así atrás. El peral grande que le contaba yo a ustedes, estaba más en este frente que atrás. Y aquí estaba la ramada donde hacían reunión los pescadores.
donde se reunían. Pero en ese tiempo, a pesar de que había pocos pescadores, se reunían a jugar acá, cartas, dominó, jugaban a la dama, hacían una tabla grande, dibujaban ellos mismos, las damas hacían, y con caracoles los pintaban de distintos colores, y entonces con esos, con los mismos caracoles jugaban como perros. ¿Entiendes? Aquí no había nada, aquí abajo no había nada, eran terrenos que estaban aquí, arena, pura arena. Ahí hay unos tendales ahí, ¿te acuerdas que hay unos tendales aquí y los otros tendales allá? Esos tendales lo explicábamos ayer que era para colocar las redes, secar las redes, porque las redes no se podían dejar húmedas, que estuvieran mucho tiempo húmedas. Había que mantenerlas secas y a la vez tenían que remendarlas, que se llama remendarlas, porque a veces se rompían con las mismas rocas, con los mismos pescados. Uno mismo las rompía sacando pescado. Y cuando no, lo que les contaba, que los lobos también hacían perjuicio en las redes, por sacar el pescado rompían las redes y le hacían hoyos grandes. Ahí donde mi papá los reventaba las redes, nosotros se los montaba a trabajar. Antiguamente en Algarrobo existían medios de vida más acotados a los que hay ahora, siendo uno de los más relevantes la pesca a pequeña escala, la cual fue llevada a cabo tanto por hombres como por mujeres. Si nos remontamos a principios del siglo XX, cuando no existían aún los botes a motor ni la luz eléctrica, nos encontramos con el trabajo manual para elaborar las redes y anzuelos. Los desplazamientos para salir a pescar eran a remo, con el único motor de aquellos años, sus brazos. Los pescadores más añosos de Algarrobo guardan en sus memorias cómo era la antigua pesca artesanal, cómo ellos la aprendieron y vivieron. Mi papá remo, él trabajaba solito. Y yo era cabrero, tendría sus 10 años nomás, pero no podía acompañarlo, porque era muy cabro. Tenía 14 años cuando lo acompañé. Ya lo fuimos, oye, me dijo mi papá, ya no hay más al colegio, me voy a tener que acompañar a mí a la pesca. Ya, pues le dije, yo feliz. Y yo feliz, andar en bote. Y lo amanecimos, señorita. A veces con viento, en el invierno, con lluvia. Los tapábamos con una lona para no mojarlo. Y así remábamos para llegar a la orilla. Hacíamos un poncho de lona. Y muchos pescadores de aquí también. Y no era nada yo el único. Y yo era el remador. Yo era bueno para el remo. Porque fui un hombre crecido yo, de fuerza. Porque usted ve a un niño de 14 años, puta, no sirve para nada. Ya. Y el pasón le llamábamos al capitán que ha sentado a la popa del bote con un canalete se llama eso. Él remaba con un remo a cada lado así, y yo con los dos remos adelante. Así lo entrenábamos en el mar. Yo cuando era chico salía al mar, como a 10 años ya era más o menos pescador ya. Porque mi papá me enseñaba, mi papá trabajaba con él en redes, le encarnábamos los espineles, trabajábamos sacando loco, bueno, las planchas así, le hacíamos unas planchitas de cemento, y a veces encontrábamos piedra cuadrada y amarramos ahí la piedra, y le poníamos jaiba arriba amarrada. Y ahí pillábamos locos. Empezamos despacito a meterlo con traje de baño. Salíamos un muerto frío. Pero cuando íbamos aquí cerquita a la orilla, a sacar caracoles, a la pita y todo. Hasta que un día me dijeron que quería bucear con compresor. Yo tenía 15 años. Y dije, bueno. Y ahí no paré nunca más, porque antes buceábamos hacia apnea, sin aire. Después con aire ya era otra cosa. Me metía hondo, 15 metros, 10 metros. No paré nunca más hasta los 40, hasta que me accidenté. La caleta era una belleza, eso le digo todo, porque era mucha playa, pero de que ahora ya no hay playa, linda. Los botes desembarcaban en la playa, usted le quedaba espacio para que la gente tomara sol, y había una vida muy tranquila, muy tranquila. Nosotros, por ser mi marido, él iba a bucear, iba a pescar al pulso y a calar. Entonces era una pesca bien sacrificada.
y siempre he estado metido en la caleta. Llegué por mis hermanos mayores que llegaron a la caleta y empezamos a venir, trabajamos encarnando los espineles en aquellos años. Y después me gustó la pesca y me quedé en esto porque por la libertad que uno tiene, y es el trabajo que más me gusta. Soy libre, no tengo estrés, no conozco lo que... nada, o sea, siempre pura paz, pura tranquilidad en esto. Yo empecé en la caleta de pescadores muy niño, primero destripando pescados, después apaleando locos. De ahí después ya fui creciendo un poco más, se casó Juan Marín, que trabajaba con él, y me subió a su bote y empezamos a trabajar juntos, yo teniendo 14 años ya. Y salíamos a la sierra en tiempo de invierno, o sea, temporada a los congrios. También salimos una vez, atajamos tiburón y pillamos hasta un tiburón también, él arponeándolo los dos solos. Salimos a probar el bote de repente cuando estaban los nortazos, cuando ellos salían a la albacora a probarlo, se aguantaban el golpe en el mar o las corrientes o los temporales futuros que podían tomar en el mar. Aquí al lado fuera de la peña, donde los caíamos, el bote se levantaba, y bueno, los pescadores y quienes saben eso, cómo es probar un bote en el mar, yo andaba con él. Yo también sé todo esto, filetearlo, cortarlo, todo. Y yo fui pescador, como le decía, 60 años. Y así pues, él me mandó a hacer la chalupa a Cartagena. Y ahí yo me compré un motor y salíamos a motor con mi hijo mayor que está ahí, de Israel Mesón. Y nos internábamos en la albacora y lo veía súper bien. Salíamos al congro con espineles, al pulso. ¿Usted sabe lo que es el pulso? Yo le expliqué. Es un cordel con un plomo con dos carnadas. Uno se amanece en la noche. Y uno sabe cuándo el congrio pica. Y así, pues. Harto duro el trabajo. Claro, este es el estangón, lo teníamos en el bote, se subían por aquí, llegaban acá con su material, ¿cómo se llama? Con su esto. Y iban así apuntando, ¿no? Ahí venía cerca, venía algo para... Ay, este va con un fierro aquí, ¿no? Fierro puntúo, y este cuando le pega, se sale de ahí, esto. Y queda en el cuerpo de la albacora, y aquí esto queda atravesado dentro de la carne. Y por eso se sale. La apuntamos con ese fierro o con el estangón o con un palo, y esto ya y se larga, tiene que largarlo uno para allá. El que me enseñó es Nacho Barrio. A todos nosotros las generaciones nuevas lo lleva a la red sin tener permiso, sin saber nada, y ahí uno iba aprendiendo en la marcha, no era que uno, oye mira hay que hacer, no, en la marcha uno haciendo las cosas y aprendiendo. En esos años cuando nosotros éramos chicos, bajaban 20 cabros, 30 cabros bajábamos a trabajar aquí. En los tiempos que nos ganábamos a andar los botes buceando, nosotros teníamos a dar trajes a los buzos. Le dábamos los trajes, los daban locos, lapas, había sustento para allá. De hecho aquí en esta parte, en los tiempos más antiguos, había 2 lanchas. Comíamos pescado asado, se tomaba, ellos tomaban porque nosotros éramos chicos todavía, pero comíamos harto, se comía aquí en la playa, eran buenos tiempos. Cuentan que en aquellos años las embarcaciones que existían se llamaban chalupas, botes de madera hechos a mano que tenían 2 proas para lograr mayor estabilidad dentro del mar. Además, al no existir motor, no se necesitaba más espacio para la popa. Los algarrobinos guardan con mucho cariño la imagen de las chalupas, es parte de su identidad local ancestral, porque este tipo de embarcación no existió en todas partes de Chile ni se llamó de la misma forma. Mi papá, los tíos, salían en chalupa, que eran a remo.
Después ya empezaron a llegar, habían motores, bueno, de lo que yo me acuerdo, porque antes habían buzos alcafandra, eso yo no los vi. Eso es cuando salían a los congrios en la noche, al pulso, ahí en la chalupa, por ser mi papá, él salía a remo y él estaba obligado a quedarse hasta el otro día. Porque no sacaban a convenirse, porque no tenía cómo parar y la chalupa la paraban todos los días. La tenían que parar todos los días, no se quedaban fondeadas. Entonces ellos de cacharpa compraban cuero, porque acá había un matadero, cueros de oveja, y eso los secaban y después los traían y los dejaban colgados, amarrados en una piedra, bien amarrados, para que ahí se lavara. Y quedaban blanquitos, quedaban blanquita la lana, todo. Y después ellos lo secaban bien sequito y lo usaban como de cacharpa. Se hacían en el asiento donde se ponían en la chalupa, ahí hacían un montoncito y todo lo dejaban bien arregladito. Ellos no se movían de ahí, no andaban arriba caminando del bote, porque la chalupa tampoco era muy grande, o sea, no tenían para qué andar caminando para allá y para allá. Así, se subían ahí, se iban remando y ahí quedaban hasta que llegaban acá. Todo eso era muy práctico, era muy como le dijera, inteligente lo que hacían ellos, porque no se paraban ni para amarrar el bote, porque todos lo tenían a mano. Que yo fui con mi papá varias veces a los congrios y los quedábamos allá. Era común en aquella época que los pescadores se desplazaran a otras caletas y sectores en busca de recursos y trabajos de mar. Un lugar al que iban frecuentemente era Quintay, por los trabajos que ofrecía la planta ballenera. Como debían trabajar con sus embarcaciones, no iban por tierra, lo hacían por mar, y para lograrlo lo hacían a 4 gualas, un término que bien conocen los pescadores históricos de Algarrobo. Las gualas son los remos, antiguamente, con 4 remos, porque 2 aquí y 2 al que allá. Eso se llama 4 gualas, viene de los viejos antiguos. ¿Sí? Yo trabajé aquí y en Quintay. En Quintay se pescaba mucho la albacora. En el mismo tiempo que cazaban la ballena en Quintay, se está cazando, está la abundancia de albacora. Porque todavía no había nada que le impidiera que, si a veces cuando nos encontrábamos afuera, o sea en alta mar, era una verdadera población de lanchas que había. Porque todas las lanchas tienen que tener una luz encendida, ¿entiendes? Las que están afuera en alta mar tienen que andar con la luz encendida en la noche. Y nosotros cuando los veníamos a ese día donde estaban ellos, era una verdadera población. Lanchas por todas partes, pero como a unas 4 o 5 horas de aquí para allá. La verdad las cosas que la historia es muy bella, porque nosotros pertenecíamos a una caleta de pescadores de Algarrobo, donde mi padre tenía una función de trabajador de la compañía ballenera. Esa era la persona, pero mi papá trabajaba con escafandra en esos años como buzo. Y resulta que en esos años, yo creo que tuvimos como 2 años, 3 años en la caleta de pescadores de Quintay, y de ahí mi papá se le ocurrió trasladarse al Algarrobo, ¿ya? Nos trasladamos en una barca grande, o sea, en un yate. El yate se llama Isabela. Y navegamos todo unas 3, 4 horas tal vez en ese tiempo. Y alrededor nuestro iban muchas ballenas, porque en ese tiempo había muchas ballenas en la caleta ya. Entonces, nosotros como niños aún nos divertíamos mucho viendo por las claras boyas del barco, viendo a las ballenas pasar por el lado del barco. Fue maravilloso, maravilloso. Delfines y cuánto animal que había en ese tiempo. No salíamos con compás, con nada, hacía puro ojo nomás. Una vez salí, cuando estaba limpio el cielo, pero por las estrellas, por la Cruz del Sur, la brilladura que llamaban, las Tres Marías, Tres Chepas, todo eso que hacían los pescadores más antiguos, a donde teníamos que 1 hora de regresar. Pero la luz de ¿cómo se llama? La Cruz del Sur, esa sale acá, no alcanza a llegar
al final allá al mar, y se devuelve para atrás otra vez. Así, pucha, bueno. A lo largo de la costa de Chile abundan mitos y leyendas sobre tesoros escondidos de indígenas y piratas. Algarrobo no es la excepción. Se cuenta que el islote Pájaro Niño habría sido refugio del conocido corsario Francis Drake. También cuentan los pescadores que el islote fue usado por piratas para esconder sus tesoros. Más de algo hay de realidad en estas crónicas e historias, pues algunos pescadores hasta hicieron de guías y acompañantes de anónimos exploradores. Mire, yo, en el bote de mi papá, yo llevé a los caballeros que estaban escalvando la isla allá. Y yo sé que sacaron ahí, pero no sé si sacaron oro, porque sacaron unos cajones cuadrados así nomás, cuadraditos. En la cueva esa, se metían en la cueva para adentro. Y arriba en la isla me ponían una bandera blanca para que yo fuera a llevarle agua, llevarle todo eso, cocaína, porque ellos me daban plata para yo comprarle las cosas y llevárselas para allá. Porque ellos hicieron una carpa allá y vivían ahí, pues. Y después rompieron por otro lado. Y según lo que conversaban ellos, que adentro era como una boda, era una cosa redonda, con una playa, bonita, dicen que era como como le dijera yo, un local hermoso, con arena donde se metían los indios, qué sé yo. Y sacaron, yo sé que sacaron, pero no sé si sacaron oro o sacaron plata, porque yo es que los trasladaba de la punta de la isla al frente. Sacaban cosas pesadas, sí. Lo único que sé yo es que sacaban cosas pesadas. Y yo era el único, no hay nadie más que le cuente el cuento. Porque yo era el que los trasladaba de la punta a punta. Y ahí estaba la camioneta afuera esperando. Había mucha gente que decía que había un tesoro ahí. Y llegaron unos gringos, eran gringos. Llegaron unos gringos ahí, los gringos esos descubrieron ahí, sacaron, yo sé que sacaron, porque eran cajones, así como eso. Cuadraditos, tapados enteros. Eran cajones antiguos, no eran cajones que llevan ellos y envasar nada, eran cajones que estaban ahí las cosas. Pero yo nunca vi que si sacaron oro o sacaron plata, no sé. Eso no lo dejaban ver a uno. ¿Era de piratas o algo así? Yo creo que eran piratas. Yo creo que eran piratas. Porque era gente de afuera, no era gente de aquí. Era gente por Celio, un lado, gringo, no sé. Eran bien gringos, sí, pues. Se entendían ellos nomás. Trabajamos con el pelado, este cabro que tengo. Trabajaba yo con él, era mi ayudante, íbamos a trabajar al Canelo. Y nosotros la gritada era, a la isla, a ver el pingüino de dientes de oro. ¿Qué la gente? ¿A dónde era un pingüino de dientes de oro? Así que el bote se llenaba. Y lo iba bien a nosotros ahí, pues. Ganábamos cualquier plata. La embarcación era la mía, pues la israelita la que me la hizo tira. Las mujeres en Algarrobo no eran ajenas al mar. Varias fueron a la pesca y mariscaban en la orilla de playa. Eran además parte fundamental del engranaje de la pesca artesanal en aquellos años. Encarnaban espineles, lavaban los trajes de los buzos y vendían productos una vez que los hombres varaban en la misma playa, cuando ésta tenía más arena. Cuando llegamos al Algarrobo, fue en 1947, 48 por ahí, a mí lo que me llamó mucho la atención, que se nos acercó a nosotros en el yate que nosotros veníamos, una señora muy buena moza en un botecito chico, y se acercó al yate donde estábamos nosotros y nos saludó afablemente, muy amorosa, y esa era la Prosperina Galás, una gran pescadora, una gran jaidera, esa persona que ayudaba a los pescadores a tirar las redes, a calar los espineles. Era la mujer la que se preocupaba de todas las cosas de la casa, la alimentación, de vender una cosa, de arreglar la casa, de mandar a los niños al colegio, luchadora, muy luchadora. Entonces ellas vendían cualquier cosa para poder, mariscaban, y esos productos los vendían para poder seguir alimentando a su familia. La mujer mariscaba, sacaba los productos del mar, todos los moluscos y todo lo que encontrara para poder vender. La mujer algarrobina fue muy valerosa, muy, muy trabajadora. Mariscaban mucho
Ellas se metían, estuviera el mar bueno o malo, ellas se metían a mariscar. Entonces para mí el rol de la mujer fue muy importante en Algarrobo, muy importante. Ellas fueron muy valientes, lucharon, porque a veces el hombre no podía... Los meses azules de Algarrobo, por ejemplo, que agosto, julio, agosto, era muy bravo el mar. Entonces eran los meses azules que se llamaban, donde nadie pescaba nada. Y la mujer la que mantenía la casa. La mujer que salía con leña, la mujer que hacía pan amasado, la mujer que hacía lo posible por mantener unida a su familia. Eso a mí me llamó mucho la atención, ese rol de ella fue muy importante en la ayuda de la familia. Silvia Berríos Aranda, más conocida como la abuela Silvia, es una mujer pescadora de Algarrobo, reconocida por los pescadores como una mujer dulce y con carácter, de quien aprendieron innumerables técnicas de este oficio de mar. De los 12 hermanos que eran, ella fue quedando a cargo de la familia y su trabajo en la pesca tuvo la relevancia que tiene esta actividad hasta estos días, al permitir a familias chilenas a lo largo de toda la costa acceder a una alimentación de calidad. Mire, aquí la señora Silvia, yo creo que es como la primera mujer que empezó a ir al mar, pero ella estaba en todas. Es una mujer que iba a pescar, acompañaba a su marido a mariscar. Entonces, toda su vida yo creo que fue puro mar. Si nosotros la tuvimos en la caleta, la tuvimos en la parte de Desconche, deben hacer unos 18, 20 años atrás, ella todavía trabajaba, ya no iba a la mar, pero ahí estaba trabajando con nosotros, desconchando mariscos. ¿Sí? Y fue la señora Silvia una persona muy humanitaria, muy humanitaria. Ella nunca, siempre tuvo un pan, siempre tuvo una sonrisa, una talla, un improperio de primera, pero es una persona, yo creo que no va a haber otra persona como ella. Sí, con la señora Silvia los criábamos, de chico la vimos trabajando aquí y siempre fue una abuelita así tranquila, amorosa, con todo. Sí, a nosotros a lo más que le decía, anda para allá cabrón hueón. Pero era lo que más pero era muy simpática, de hecho todos la quieren acá, porque era una mamá postiza de todo, pero era buena mamá. Lo cuidaba, ¿no? Sí, era buena persona. Con la tía Silvia, cuando salíamos a calar, salíamos con el chaleco, un sobrino de ella, de él. El papá de chaleco también murió ahogado, era Buzo Escafandra, también murió ahogado en el mar. Bueno, salíamos a remo. Primero salíamos, como les dije anteriormente, a los pejerreyes y después veníamos, pero recorríamos todo lo que tirábamos la red una vez, chapaleábamos. Chapalear era como dar vuelta así en la orilla de la red para correr el pescado, para que el pescado fuera rápido y se cazara. De ahí subíamos la red. Quien subía la red era Chaleco y la tía Silvia. Yo ahí en los remos, llevando el bote más o menos de lado como correspondía, o viceversa. Y después, cuando terminábamos de recorrer, vamos a la isla, chiquillos, vamos a la isla, los veníamos a la isla, aquí el boquerón, y tirábamos redes así de repente a lo largo, de repente redes cruzadas, y con ella era muy experta en cuanto a todo lo que era pesca, porque ella nos enseñó mucho. Es tal el cariño y su presencia en el imaginario colectivo de los pescadores que ellos quisieron situarla en el mural que retrata su historia, al igual que a Jaime Tapia, dos de los pescadores más antiguos de Algarrobo.
Cuando Carlos Alessandri Altamirano compró en 1935 el predio rural llamado Las Papas, la realidad de las familias de pescadores que vivían en la orilla de la playa estaba por cambiar sin posibilidad de volver atrás. En virtud del título de propiedad de las tierras a las que Alessandri llamó Peña Blanca, solicitó a las familias de pescadores que se relocalizaran en los sectores del Litre en una primera instancia y años después en el sector de la población Albatros, encargándose su hijo Eugenio de esta última gestión. Muchos años atrás, la caleta era un lugar hermoso, qué sé yo, prácticamente habían unas casas chiquititas de barro, y después llegó el progreso y les cambiaron, sacaron a toda la gente que estaba abajo, a todos los pescadores, y les entregaron esos sitios arriba en el Litre. Unos sitios sin urbanizar, un desastre, y la gente estaba feliz porque pensaban que habían ganado mucho, y no, ¿cuánto perdieron? A nosotros los pidieron donde vivíamos con los carabineros, mire, fija, con los carabineros, mire todo lo que yo he pasado. Entonces le dije yo a mi marido, llegaron los niños el primero, el 21 de mayo, del desfile, le dije yo, ya, los vamos para arriba, porque ya estaban estos sitios, los vamos para arriba, aunque aquí le digo yo, carpa con palitos, pues se hacen palitos, y se hace carpa para dormir, pues, hija. Y entonces, ya, mire, tuvimos 6 meses sin luz, pero así las fogatas nosotros amanecíamos, hasta que mi marido por ahí tuvo que pedir fiao, como se dice, madera para hacer la casita, allá traer antes. Que el fondo este era de don Carlos Alessandri, el viejo. Entonces, los pescadores vivíamos todos allá a la orilla del mar. Los pescadores antiguos, casullas de madera que botaban los barcos afuera con temporales y varaban en la orilla, de ahí hacían las casas. ¿Me entiendes? Porque antes no había madera, no, pucha, yo le estoy hablando de unos 80 años atrás. Cuando don Carlos Alessandri le quitó aquí a mi papá, porque quería que entrara en juicio con él. Mi papá sí era pescador nomás, pues no era no tenía los dineros que él tenía para ir a juicio con él. Mi papá le dijo que no tenía dinero, así que mi papá como que entregó el sitio nomás. Y don Carlos Alessandri allá arriba les dio dos sitios a él. Fue el único de los que llevó para arriba que le entregó 2 sitios. A los otros hermanos Tapia, Marín, que habían ahí, les dio un puro sitio a todos los demás. Y después él empezó a recolectar, sobre todo en aguas marinas. Había mucha gente que no tenía sus terrenos propios y les dio él acá, en el Litre. Empezó a recolectar toda la gente que vivía en las quebradas, como estos que estaban acá, los Marín, don Salvador Silva, que vivía en la quebrada del Pacífico. Y esos fueron trasladados ya al este, al Cerro del Litre, se llama, la población del Litre. Así partió el Litre. Pero con el fin de que al señor, para poder sacar la familia Tapia de aquí abajo, a los Tapias Marín. Nadie pensó a futuro lo que significaban esos terrenos a la orilla de la playa. Nadie pensó eso. A nosotros lo llamó la señora Alicia Palamuni y dijo, ¿qué quieren hacer? Le dije yo, queremos trabajar para poner la luz a toda la población. Y me dice, ¿serían capaces? Sí, vamos a ser capaces. Aquí tienen los otros miembros de la directiva. Y ahí me sacaron de presidenta. De presidenta me sacaron. Así que los deslomamos todos los sábados, domingo y festivo, haciendo empanadas. Claro que yo a todas las socias les decía que tenían que cooperar. Ya unos traían berlines, otros traían... Nosotros hacíamos las empanadas aquí en la casa, la sopaipilla. Entonces otros donaban el pan amasado, la otra un termo con café para llevarlo, para venderlo ahí. Mire usted como lo vi ahí en el estadio. Muy bien. La población de nosotros, Albatros, decimos casi todos los socios. Y el que no iba a trabajar tiene que pagar una multa. Hicimos los hoyos cantilillados, hicimos los hoyos para los postes,
Lo compramos la solera, todo. Estaban las reuniones con el tecito, los malones y todo ese tipo de cosas más chicas, las rifas, se hicieron muchas rifas. Hubo gente que trabajó mucho por la pavimentación de Algarrobo. Pagamos, todas las familias tenían que pagar su pavimentación, pero se trabajaba, se hacían veladas, se hacían once, y todo ese tipo de malones en esos años, y se hicieron muchas cosas que la gente luchó mucho por mantener una comuna buena. Cuando los sitios, unos querían hacer una cosa, otros querían, entonces la gente se unió. A los 6 meses, hija, estaba listo el alumbrado. Ella donó la mitad y nosotros la otra mitad. Se hacían pescado frito, rifa, comida, así, para reunir fondos para el alcantarillado, para la luz, para todas esas cosas hacíamos, juntábamos la platita. De a poquito fuimos luchando, después se hizo el pavimento, la pavimentación de las calles, también con esfuerzo. Aquí todos venían, cuando se estaba haciendo el alcantarillado, tenían la obligación de todos los lunes venir a excavar. Así que cada pescador tenía que venir a trabajar con su pala, con sus chuzos y todo eso, a manito. No sé, hasta un burro se refue. Se lo sacó un primo nosotros, se llama Eliseo Marín. Hacíamos eventos, pescado frito, lota, hasta que juntamos plata para pagar. Entonces pagábamos un escudo. Pues me hacía fácil pagar porque yo ni echaba una buceada y pagaba las cuotas. Porque cuando estaba asado me decía, vaya, ven. Hay pagado la cuota tanto, así que yo iba a pagar al tío para no quedar sin sitio. Sí, pues si es directora de allá arriba entregó el puro terreno, nomás te cayeron, urbanizó y entregó los terrenos nomás. Así sin luz, sin agua, sin nada. Y nosotros por intermedio de la Junta de Arata, que se llama, una junta de vecinos, se hacían los beneficios para juntar dinero para eso, para costear. Además de trabajar en la construcción de la ciudad, es atribuible a los pescadores artesanales la ubicación del actual Estadio Municipal de Algarrobo, puesto que ese lugar fue despejado por ellos para su recreación. El equipo de fútbol Las 11 Estrellas estaba compuesto mayoritariamente por pescadores y son parte de la historia algarrobina. La gente Algarrobo es un pueblo unido, Algarrobo es solidario. Si acontece una cosa grave, una familia, todo Algarrobo está ahí, presente. Como ahora los bingos, hay un accidente, alguna cosa, la gente está ahí, en bingo, en cosas, cooperando de una o de otra forma. Algarrobo es eso. Yo siempre digo, Algarrobo es una gran familia, es un gran árbol, que todas las ramas están unidas en el momento que uno necesita algo, la gente está. En el Algarrobo actual, las principales artes de pesca son los espineles, las redes y la línea de mano. Por otro lado, también existe la caza selectiva, actividad a la cual se han sumado cazadores independientes, y el buceo en el área de manejo que es explotada por los miembros del sindicato. Un espinel está constituido por una piola, reinales de nylon y anzuelos donde va la carnada. Esta técnica la utilizan para pescar principalmente congrio y merluza, en menor cantidad cabrilla, blanquillo, pinta rojo y morena. Esta última la usan de carnada. La red se va a dejar en la tarde y se va a buscar en la mañana, temprano, o a las 6. Y el espinel, que es lo mismo, ir a dejarlo, que también el espinel son como 1000 o son 800, depende del espinel, 800 anzuelos. Puede ser 800 anzuelos, 1000 anzuelos, y eso también se encarnan con sardina, y como cuando no hay sardina muy escasa, y si hay jureles, se pican jureles, es lo mismo que el pulso. Si hay sierra, se pican la sierra, se salan bien saladitas para que se pongan duras, firmes, para que no se salgan y eso sirve de carnada. También se sale en la tarde a tirar y se deja ya con unas banderolas hasta el otro día. Sierra también, la sierra la pillamos en redes y en colina de mano. Y el juré también, estuvimos pillando altos juré en el verano
harto. Entonces con el mismo jurel nosotros lo ocupamos de carná y le vendíamos a los demás compañeros carnada. Al pulso es con línea de mano, que uno tira una piola de 30 brazas. O sea, en el rollo uno tiene 100, pero más o menos la hondura son 30 brazas que se hace un plomo con un anzuelo grande o un triple. Mire, por ejemplo, este verano que pasó hubo harto congrio. En los tiempos de antaño, cuando nosotros éramos los que encarnábamos los espineles, los pescadores salían con 3, con 4 espineles y pillaban mucho menos de lo que pillamos nosotros ahora este verano, por lo menos yo le hablo de lo que pasó recientemente, con 2 espineles. Carná, que la carná puede ser sierra picada, sardina o pescados chicos que hay unos pescados que sirven para picarlo y hacer los carnás. El jurel, todos esos son peces que sirven de carná para ir al pulso. Eso empieza como a la hora que cae el sol hasta que no pique más. Y a veces no pica nada. Otra de las actividades que realizan los miembros del sindicato de Algarrobo es la explotación de un área de manejo de recursos bentónicos. Carlos Tapia, uno de los pescadores activos de Algarrobo, nos llevó al lugar desde donde se pueden observar las embarcaciones trabajando en el área de manejo, extrayendo principalmente loco y lapa. Desde este punto, conocido por tener una piedra al que llaman la pata de la señorita, suelen vigilar por turnos que no exista explotación ilegal, una de las problemáticas con las áreas de manejo que se repite a lo largo de toda la costa chilena. Además de las 6 embarcaciones con los miembros del sindicato, la lancha patrullera de Cernapesca acude a fiscalizar la operación. Al llegar a la caleta, otros miembros del sindicato los esperan preparados para participar en el desembarque. Algunos acuden con un bote auxiliar o bien meten los pies al mar para bajar rápidamente la carga del bote, ya que al no existir en la playa la arena que había antiguamente y haber muchas piedras en la orilla, se pueden dañar las embarcaciones. La fiesta de San Pedro es una de las tradiciones que los pueblos de mar celebran año a año y se remonta a la instauración del catolicismo en la vida social, cotidiana y espiritual que la población americana experimentó durante siglos desde la colonización. Me dediqué a pintar San Pedro durante como 10 años. Lo pinté, el San Pedro. La celebración de San Pedro como santo patrono de los pescadores data desde principios del siglo XIX. Este sincretismo religioso es un fenómeno de fusión y apropiación cultural en el que los pueblos hacen suyos símbolos e historias que provienen de otras culturas. Bueno, San Pedro lo sacaron de la isla en 2 chalupas grandes que habían. No 4 iguales, 2 chalupas con 2 motores. Lo pusieron en el medio y lo sacaron para que llegó acá. Y aquí hicieron la tarisma y ahí lo pusieron arriba. Creo que son como 3 San Pedro que hay en el mundo en Chile de bronce o fierro, no sé qué es lo que es, porque es súper pesado. Yo cuando lo pinto converso con él, digo, compadre, ¿cómo está? ¿Qué hace que los pescadores artesanales se sientan tan representados con San Pedro? No por nada tenemos un feriado nacional para que la población lo celebre y lo venere. Significa mucho para mí porque yo las veces que me he dado vuelta en el mar le pedí a ver que me salve. El bote me ha cortado 3 veces y después una vez que abrí las piedras no le pasó nada. Después se me habló ya en la cofradía, abrí las piedras tampoco le pasó nada. El bote también se llamaba Jesús Nazareno. Yo tuve 4 botes y los 4 botes le puse el mismo nombre. San Pedro, antes de convertirse en santo, se llamaba Simón y era pescador. Un pescador como cualquier otro, que vivía las mismas dificultades y penurias de cualquier hombre de mar. A todos los nombres en comisión. Esta comisión es estas tierras, y a mí nunca me nombran nada porque yo sé lo que tengo que hacer. Hay comisiones para todo, de 10 a 8 personas. Uno banderar, otro pone la bandera acá, otro bandera los botes. Y yo, como les digo, me dedico al puro San Pedro, no.
Lo pinto antes. Simón se transformó en Pedro luego de que Jesús lo nombrara apóstol. Pedro significa piedra, base y fundamento de su iglesia. La religión católica reconoce a los santos patronos como intermediarios entre Dios y un grupo. En este caso, es San Pedro quien protege el destino de los pescadores. Por eso, es a él a quien se encomiendan cada vez que se embarcan, a quien le piden tener una buena pesca y, sobre todo, retornar al hogar sin novedad. Me siento feliz. Después cuando termino lo miro de ahí y digo, algo me falta y voy y rectifico lo que me falta. Bueno, tengo experiencia en eso ya tanto tiempo. Tengo todos mis pinceles en la casa, las brochas, todo. De acuerdo a las memorias de los pescadores de Algarrobo, ellos y sus familias siempre han venerado a San Pedro. Antiguamente, la celebración se realizaba con procesiones de mar, ya que la primera figura del patrono la instalaron en el islote Pájaro Niño, para que les protegiera más cerca del mar. Claro que comienza con esto. Digo, ya viejito, deja de dar un par de años más. Como estos callos míos, no me preocupa. Lo pinto como 5 días antes, o 10 días. Yo estoy solo pintando, las cosas me vienen de allá, pero yo lo pinto solo. Así que nadie me obliga a pintarlo, yo lo pinto solito nomás. Esa es la misión mía. Actualmente, San Pedro es festejado con una procesión que comienza en la iglesia ubicada en la población Albatros, donde habita un gran número de pescadores. Ellos pasan a buscar su figura y lo sacan a pasear por el pueblo, caminando hasta la caleta donde se realiza una misa en su nombre. La Ley 21.027 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo del año 2017, más conocida como Ley de Caletas, define como beneficiario del espacio de las caletas a las organizaciones de la pesca artesanal, a quienes se les destina este espacio por un periodo de 30 años. La ley señala que en las caletas se podrá desarrollar, además de las actividades de pesca artesanal, numerosas actividades relacionadas directa o indirectamente con esta. Ante esta posibilidad de diversificación económica, aflora la importancia de una planificación que contemple el patrimonio cultural en los pescadores artesanales, el cual abunda en los ámbitos de conocimientos y usos asociados a la naturaleza, transmisión oral y técnicas artesanales tradicionales. Algunos de los pescadores comentan que las condiciones para realizar su trabajo, sin muelle ni la extensa playa de antaño, libre de las algas que hoy la quejan, desmotivan a muchos a seguir desarrollando la actividad. Regulaciones que protejan los recursos, como la ley de la jibia que permite su captura solo con línea de mano, la buena orientación de los proyectos de infraestructura que se llevan a cabo gracias a los programas estatales y un claro camino a seguir por parte del sindicato son aspectos que pueden ayudar a que las diferentes generaciones vuelvan al mar, a pescar o en embarcaciones de turismo, siempre transmitiendo su patrimonio cultural. Lo cierto es que los pescadores artesanales aún existen, y es el orgullo de las familias algarrobinas que son parte de su historia el que nos muestra un camino, el de transmitir y dar valor a esta cultura pescadora y acompañar el desarrollo de los pescadores de Algarrobo para que su historia nunca muera. La vida del pescador y todos los sufrimientos, cuando se lo lleve el viento al profundo y ancho mar. A veces en que uno llega, otros no pueden llegar, porque el mar está tan malo
no saben si volverán. La vida del pescador y todos los sufrimientos, con los fríos en la noche y aquella inmensa soledad, y después del nuevo día, vendiendo el producto están.